¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Tienes dificultades o tienes dudas referentes a la estrategia que tú estás utilizando para vender más? Déjame decirte que siempre estamos en una búsqueda constante de perfeccionar nuestras habilidades para poder vender más. Y tenemos que tener en cuenta que hoy en día los consumidores son más selectivos y además revisan más la información referente a las empresas a las cuales les van a comprar o van a contratar. Nosotros lo que hicimos fue preguntarle a una experta en el comportamiento humano por qué las personas compramos. Y esa experta es ni más ni menos que la doctora Olivia Montoya. Debo de decirte que ella es una experta y una profesional muy reconocida en el estado de Sinaloa. Espero que disfrutes la entrevista y te guste y aprendas como nosotros aprendimos de ella. Amigos, buenas tardes. Hoy tengo el gusto de estar con una persona muy distinguida dentro del ámbito médico de Sinaloa y es la doctora Olivia Montoya. La doctora Olivia Montoya es una especialista en psicología clínica, también es médico general y es una persona que tiene más de 25 años de experiencia profesional dentro del ámbito de la donación de órganos. Es directora del Centro de Donación de Órganos del estado de Sinaloa. Doctora, muchísimas gracias por obsequiarnos esta entrevista, sobre todo pues donde vamos a conversar un poco y nos va a ayudar a nosotros a entender lo que es referente a la psicología de los compradores. Nosotros como personas que nos dedicamos a las ventas en línea, muchas veces desconocemos o nos falta alguna opinión o alguna perspectiva distinta a la que viene siendo la propia del vendedor, de tratar de vender, de generar un ingreso por medio de internet, en nuestro caso. Entonces sí queríamos que nos obsequiara un poco de su conocimiento y nos orientara referente a algunas cuestiones que luego resultan ser un poco ambiguas, que encontramos en internet o en algunos portales y no son a veces del todo certeras. Y pues bueno, aquí anoté algunas dudas, okay. ¿Sí? Sobre todo pues hay una muy importante, y es verdad que a los compradores o a las personas en general no nos gusta que nos vendan. La verdad es que sí, es una situación muy real, y bueno, antes que nada agradecerte la oportunidad de esta conversación y de poder aportar un poquito a este nuevo mundo y aprender yo también, desde luego. A las personas regularmente no nos gusta que nos vendan, porque normalmente esto implica que nos van a tratar de involucrar en algo que muchas veces pensamos que no lo necesitamos, o que nos van a incorporar a un segmento de personas fácilmente persuadibles, y eso como que no nos gusta que nos lean muy fácilmente. Nos gusta tener esa parte única y auténtica, y cuando alguien se acerca a vendernos algo, normalmente pensamos, no, esta persona me quiere forzar a que yo consuma algo que probablemente no necesito, es más, ni quiero. Entonces, lo primero a lo cual te vas a enfrentar como vendedor es al no. Es correcto. Lo primero. Si es muy simple, muy sencillo. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que vamos a un supermercado y ya ves que ahorita está muy frecuente el que las marcas te dan a probar sus productos para que los conozcas, ¿verdad? La gran mayoría de las personas no lo prueban. Lo rechazamos. Lo primero que hacemos es rechazarnos. ¿Por qué? Porque nos vamos a endeudar con esa persona, con el que nos va a ofrecer. De alguna manera creemos que al probar me voy a comprometer a comprar. Entonces no nos agrada esa idea. Correcto. Y finalmente pues optamos por la más fácil, el no. El no, correcto. Entonces, finalmente te digo, es muy complicado hacerle ver a una persona pues que lo que quieres es precisamente involucrarla en un producto o generarle la necesidad o la curiosidad. Entonces nos da miedo que nos lean. Queremos guardar cierta privacidad. Queremos esa privacidad y queremos
de alguna manera también ese blindaje de misticismo, de no sé, esta persona no quiero que me lea o que descubra si me gusta o no, si puedo ser presa fácil o no. Entonces me mantengo en ese blindaje. Entonces nos gusta sentirnos de cierta manera auténticos, únicos y hasta cierto punto blindados. Blindados, ok. Y si no nos gusta que nos vendan, porque nos gusta tener cierta privacidad o guardar nuestra privacidad y que no nos lean, entonces, ¿cuáles son las motivaciones de las personas para comprar? Fíjate que hay una frase que me gustó mucho de uno de los grandes expertos de este tema, que es Brian Tracy, que hablaba de cómo a las personas hay que venderles sin vender. Es decir, que les tienes que presentar un producto sin el afán primero de venderlo, sin generarles el compromiso, porque es algo que tampoco nos gusta mucho, que nos genere cierto compromiso. Entonces, la idea de hablarle de las bondades o de los beneficios del producto antes del producto mismo, te va a ayudar a que generes una necesidad y una expectativa. Lo que más vende en realidad son las expectativas de los productos. Vamos a pensar, por ejemplo, en las mujeres que llegamos a cierta edad y que necesitamos ocultar el paso del tiempo porque hay algo que se llama canas y que empiezan a aparecer y que luego ya nos delata que pasamos de la juventud a la etapa clásica. Entonces, el hecho de que te digan que hay un producto que te regresa esa apariencia jovial, de alguna manera donde puedes incursionar todavía en el grupo de jóvenes y estar dentro de esa etiqueta y pertenecer a personas pues físicamente atractivas, armónicas, entonces se vuelve una necesidad. Dices, ok, quiero entrar en ese grupo, quiero pertenecer a ese grupo, por lo tanto voy a usarlo porque me va a dar cierto estatus. Correcto. Entonces vamos avanzando a ese proceso de la venta por sí del producto a generar una expectativa y por lo tanto llevarnos a que esto se convierta en una necesidad. Y desde ahí mi motivación va a ser ir a comprar. La motivación no es otra cosa y se traduce simple y sencillamente en la acción concreta de ejecutar el evento. Efectivamente. Entonces, si yo tengo una buena expectativa, genero esa necesidad y automáticamente caigo ya en la motivación. Voy y lo compro, adquiero el producto. Pero el producto ya va no por el simple hecho de ser el producto, sino que ya me va a generar una satisfacción específica. Y lo vemos en los estantes de los supermercados. Tú puedes ver blanqueadores, N cantidad de blanqueadores, o jabones, N cantidad de jabones. Pero lo que cada producto te ofrece es la invitación al cliente para consumirlo. Si tú tienes en un empaque una presentación muy sencilla, muy simple, a veces pasamos por alto y ni siquiera lo tomamos, aunque sea el mejor de los productos. Sí. Incluso a veces es el más barato, pero no llenó una expectativa, no jaló a mi vista, no llamó la atención, no fue atractivo, no generó una expectativa en mi estructura mental, por lo tanto ni siquiera lo meto en mi canasta de necesidades. Entonces es importante que cuando vamos a vender sepamos que la motivación principal en las personas son las expectativas, que a su vez esto va a generar la necesidad y se traduce en la motivación del consumo. Magnífico, ¿no? Muy cierto, porque una de las cuestiones que más ahora en las nuevas estrategias que nosotros desarrollamos de marketing digital precisamente
en el inbound marketing es efectivamente eso, nosotros generar y causar las expectativas para que los prospectos que nosotros tenemos segmentados lleguen atraídos por esa información de valor que nosotros o ese contenido que estamos generando, generar la expectativa, que entren en nuestro flujo de compra y entonces pues se conviertan en la mayoría de ellos en compradores. Exacto. Magnífico. Ahora, referente a esto, ¿cómo podemos apelar? ¿Cuál sería una estrategia que usted nos daría para poder apelar a las necesidades de nuestros posibles compradores? Principalmente esto se logra preguntando cuáles son las cosas que la gente desea pero que no puede realizar y que pagaría por ello. Por ejemplo, vamos a imaginar que ahorita quisiéramos lograr una estructura de cuidados en personas mayores, ¿verdad? Sí. Queremos vender un servicio para cuidadores de personas adultas y bueno, ¿qué es lo que quieres ofrecer para que se vuelva atractivo y todo mundo busque a tu agencia para que cuides personas mayores? Entonces, ¿qué es lo que le gustaría al cliente recibir o cuáles son sus necesidades? Y todo esto se logra preguntando, desde lo más básico. ¿Cuál es la población que vamos a atender? ¿Son hombres o son mujeres? Si son mujeres, ok, ¿cuáles son las necesidades que tienen? ¿Cómo te gustaría que tu familiar estuviera atendido? ¿Cuáles son sus necesidades primordiales y que tú puedes suplir generándole el servicio a esta persona? Vamos a pensar que vamos a continuar con el ejemplo de que yo tengo un familiar que quiero que lo cuiden, claro, en tu agencia y te digo, y tú me dices, ¿qué le preocupa o qué es lo que necesita? ¿Sabes qué? Yo necesito que de 8 de la mañana a 3 de la tarde mi mamá esté como si estuviera yo, ¿ok? ¿Cuáles son las necesidades que tiene su mamá? Bueno, pues ella requiere medicación de tal hora a tal hora, requiere alimentación muy especializada porque tiene tales y tales patologías, entonces, perfecto, entonces tú de alguna manera vas a armar un paquete para decir, ¿sabes qué? Personas que tengan las características de la mamá de la doctora pueden entrar aquí, en este bloque. Por lo tanto, tu anuncio va a ser en base a lo que fuiste recabando de la información de la población. El cliente te dice qué es lo que debes vender, el cliente te dice lo que necesita. Entonces, la mejor forma de poder apelar o persuadir es empezando por generar preguntas muy básicas, claro, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Cómo? ¿Cuándo lo quiere? ¿Dónde? ¿Y para qué? Son preguntas muy básicas que se utilizan en algo que se llama metamodelo. El metamodelo te ayuda a concretar paso a paso el proceso de uno de tus objetivos. Jerarquizas cuál es tu necesidad y lo incrustas en ese metamodelo. El qué te dice el planteamiento del problema, el cómo te da las herramientas, el cuándo te pone tiempo, porque hay que poner tiempos para poderlo cumplir, el dónde te da el espacio geográfico o escenario y el para qué te da la utilidad. Al final eso se convierte ya en un proyecto concreto. Esto lo puedes aterrizar ya en un modelo o en un proyecto de trabajo. Magnífico. En las agencias, bueno, en el caso de nuestra agencia lo que hacemos es algo muy similar, nosotros le llamamos Buyer Persona. De hecho, todas las agencias de marketing digital le llaman Buyer Persona y es un arquetipo. Y la mejor forma es como usted lo dice, exactamente, preguntando, ¿verdad? De hecho, ahorita, antes de ponernos un poquito ya en forma y frente a las cámaras, yo te comentaba que sí, el ser humano
La verdad es que somos muy básicos, habemos formas de rebuscar las cosas, pero al final somos muy básicos y tenemos de alguna manera hasta ciertos patrones muy arraigados ya, en donde prácticamente puedes entender que lo que necesitaba el ser humano, así hablando globalmente, en los años 20, y el ser humano de esta época actual, en las cuestiones básicas somos igual. ¿Qué ha cambiado? Esto que acabas de decir, ese boom del marketing, porque hay algo importantísimo que se vino con el internet. El ampliar los horizontes o eliminar las barreras. Antes la información llegaba con años de retraso, ahora son segundos. Detrás de un clic tú tienes toda la información que quieras. O sea, ya no necesitas comprar un ticket para ir a China. Puedes googlear y decir, bueno, ¿dónde está China? ¿Qué tiene China? ¿Qué me gusta de China? ¿Qué hay? Entonces, realmente ya no hay barreras como antes. Por lo tanto, seguimos teniendo las necesidades básicas que vamos a seguir teniendo como seres humanos. Sin embargo, lo que hacemos ahora, la transformación que tenemos, está fundamentalmente en la manera en la que accesamos a la información. Si yo no acceso a una información, pues simplemente no está dentro de mi mapa mental y por lo tanto no se convierte ni en una selección, ni en una elección, ni en un prospecto, porque no está dentro de mi mapa. Pero si yo empiezo a accesar a la información, entonces voy a empezar a tener las necesidades porque tengo el conocimiento de la existencia de tal y cual cosa. Entonces se convierte en algo deseable, en algo alcanzable y algunas de las veces pues muy tangible. Entonces la gran diferencia que tenemos hoy y que creo que es un reto que ustedes tienen quienes se dedican a todo este mundo de la venta por internet y la asesoría, creo que el reto mayor está en esa gran diversidad que hay de información, en esa competencia tan grande, tan fuerte, pero que al mismo tiempo converge en los pocos o tan estructurados puntos que tiene el ser humano. Wow. Y fíjense, amigos, nos está hablando la doctora Olivia desde el punto de vista, y esto es muy importante, desde el punto de vista de un especialista en conducta humana. Nos acaba de hablar de arquetipos de personas, de buyer persona. Nos acaba de hablar ahorita, al final, de nichos de mercado. Y que esos nichos los podemos aprovechar perfectamente bien al nosotros estructurar nuestras estrategias de marketing digital. Qué enriquecedora plática. Gracias. Y qué increíble ver cómo pues nosotros podemos tener como profesionales una visión de las cosas, pero cuando nos acercamos a un profesional de otra área, pues al final de cuentas la ciencia nos da cierto aval y nos permite ver dónde convergen pues o hay puntos de vista totalmente encontrados, donde están totalmente de acuerdo y eso nos permite a su vez pues ver que no estamos con la brújula tan perdida. Así es, Luis. Yo creo que esto es tan enriquecedor para ti y me da gusto como lo es para mí, puesto que es un punto que de alguna manera, te lo decía, no es el fuerte en sí al que yo me he dedicado durante mi desarrollo profesional. Sin embargo, al ponerme a revisar el tema es algo que me doy cuenta que coincide completamente y que con quien estás tratando pues son con los seres humanos, es con la conducta humana, que es el área que yo sí domino y en la cual he estado enfocada. Entonces es muy padre que podamos tener una estructura que nos oriente a hacer una
forma exitosa de nuestro trabajo, ¿por qué no? Y recordemos, me gustaría nada más enfocar esto, creo que todos los vendedores perciben la misma sensación que nosotros los clínicos cuando vemos un paciente que se va satisfecho, que se va con sus metas cumplidas, que se va con un proyecto de crecimiento, pues es muy halagador ver ese avance en una persona, y creo que ustedes en el ámbito de la mercadotecnia se sienten muy satisfechos cuando el cliente se va con un producto que eligió, que ustedes le ayudaron a que se convirtiera en algo que iba a disfrutar, que cumple su expectativa, pero además que se va con una sonrisa, ¿verdad? Así es, así es. Doctora, mil gracias. No, de verdad, un placer, muy gracias. enriquecedora la charla, muy buena. Amigos, muchísimas gracias por vernos. Por favor, regálenos sus comentarios y denle like y suscríbanse. Gracias. Hasta la próxima.